Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Medina, estudiante de Derecho SAIA 2013, sección B, para la Cátedra de Derecho Constitucional. En la tarde de hoy vamos a estar conversando sobre un tema importantísimo para esta cátedra, como lo es la nacionalidad y la ciudadanía. Por supuesto, antes de ello, es necesario contextualizar lo que significa la nacionalidad. Para ello, definimos esta como la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. Asimismo, en la tradición occidental, el ciudadano es un conjunto de atributos legales y a la vez un miembro de la comunidad política. Así tal cual como explica Isidore Cheresky, y dice hasta hace poco que cuando la influencia del derecho administrativo determina el concepto de la ciudadanía. Sin embargo, con ello, los cambios de las dinámicas sociales se sobrevienen la reorientación del concepto de ciudadanía. Haber retomado modelos anteriores de la ciudadanía, donde la definición se paseaba por un vínculo político, es entender al ciudadano por ser miembro de una comunidad política. Asimismo, estas tareas que están privadas y donde indica, por supuesto, el carácter de la ciudadanía, que era en este sentido una actividad pública que tenía valor en sí misma y era considerada incluso como la vida buena por oposición o simplemente orientada a la satisfacción de las necesidades. Ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente, en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. Existen criterios determinantes para poder identificar la nacionalidad. Dentro de estos criterios hablaremos de dos, que de acuerdo al derecho se tienen por nacer en un determinado país o por los lazos de consanguinidad. Así encontramos lo que denominamos el jus soli y el jus sanguinis. Jus, llámese así en la antigua Roma, al derecho creado por los hombres, en oposición al fas o el derecho sagrado. Ahora bien, el jus soli es el derecho del suelo en el que se nace. La nacionalidad y el derecho de una persona se rigen por la legislación del país donde ha nacido. En consecuencia, es nacional de un Estado quien nace en el territorio del Estado y por consiguiente igualmente quien nace en buques, aeronaves del pabellón del Estado, fuera del espacio marítimo, aéreo o terrestre de otro Estado, en virtud del principio o ficción de la extraterritorialidad. El jus soli absoluto es aquel criterio de imponer la nacionalidad automáticamente y sin excepción a quienes nazcan en un territorio. Este no toma en cuenta los vínculos de sangre. Muchas veces se critica porque se afirma que imponer imperativamente la nacionalidad a personas que accidentalmente pueden haber nacido en el territorio de un Estado sin tomar en cuenta la vinculación patriótica y espiritual con este Estado. No obstante, este criterio se establece aún naciendo en forma accidental en algún Estado sin que lo una ningún vínculo ni se radique en él. El jus soli restringido impone la nacionalidad a quienes nacen en el territorio de un Estado, pero previo a algunos requisitos como sería la residencia, manifestación de la voluntad expresa, optar por la nacionalidad del Estado o por la extranjería de sus padres al cumplir la mayoría de edad. El jus sanguinis es aquel derecho de la sangre, por lo tanto, que aquella expresión latina de entender que la nacionalidad y los derechos de una persona se rigen por la legislación de su patria familiar de origen, es decir, por la sangre, aun cuando ésta no sea originaria. Proviene esta determinación de la antigua Roma, donde eran ciudadanos romanos los hijos de padres romanos. Los países del continente europeo lo introdujeron en el Código de Napoleón, siempre bajo la idea que el hijo de un nacional debía estar bajo el dominio perpetuo y exclusivo del Estado. Existen en nuestras legislaciones diferentes tipos de sistemas, como lo hemos comentado. El sistema mixto es la aplicación conjunta del jus sanguinis y el jus soli. Nuestra Constitución acoge el sistema mixto.
Además, en la exposición de motivos de nuestra Constitución establece que se mantienen los criterios atributos de la nacionalidad originaria, propios de la tendencia constitucional venezolana, marcada por la presencia del ius soli absoluto y el ius soli sanguinis. Tipos de nacionalidad. La nacionalidad originaria es la nacionalidad que se produce en razón del nacimiento de una persona de origen a múltiples consecuencias jurídicas, vinculadas por supuesto con su lugar de nacimiento, el ius soli y al ius sanguinis. El artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los supuestos de venezolanos por nacimiento, lo que implica la nacionalidad venezolana originaria de la siguiente forma: toda persona nacida en territorio de la República es, según el criterio del ius soli, venezolano. Toda persona de territorio nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano y madre venezolana por nacimiento, es entonces también dentro del criterio del ius sanguinis absoluto. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento, madre venezolana y por nacimiento, debe, siempre que se establezca su residencia en el territorio de la República o se declare con voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana, también será catalogado en el criterio del ius sanguinis relativo. Nacionalidad adquirida. Es el acto jurídico mediante el cual un Estado determinado acepta la voluntad de un extranjero de cambiar su nacionalidad por la del país en el cual reside. La Constitución establece algunas normas mediante las cuales, si un extranjero se encuentra en algún supuesto y manifiesta su voluntad de ser nacional de este país, no se le puede negar. En esta forma, el artículo 33 de la Constitución establece quiénes son los venezolanos por naturalización de la manera siguiente. En primer lugar, los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. En segundo término, el tiempo de residencia se reducirá a 5 años en el caso de aquellos y aquellas que tuvieran la nacionalidad originaria de España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Tercero, los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonios con venezolanos o venezolanas desde que declaren su voluntad de serlo, transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Existen circunstancias favorables para obtener la nacionalidad. Entre ellas, por supuesto, podemos estar y hablar, además de las establecidas en la Constitución, ya señaladas, se consideran circunstancias favorables en poseer bienes muebles en el país. Esto quiere decir tener una solvencia económica, como sería ser propietarios de empresas, bien sean comerciales, industriales, agrícolas, pecuarias o de reconocida solvencia, tener hijos venezolanos bajo su potestad, prestar sus servicios importantes a Venezuela o a la humanidad, realizar servicios técnicos de reconocida utilidad pública, haber tenido una larga residencia en el país, haber realizado estudios universitarios en Venezuela y ser un destacado científico, artista o escultor. Ahora bien, la pérdida de la nacionalidad se da en los siguientes términos. La pérdida de la nacionalidad originaria se produce por la efectiva adquisición de una nacionalidad extranjera, teniendo ello efecto fundamental en virtud de la voluntad del sujeto. La pérdida de la nacionalidad adquirida se produce cuando un individuo adquiere una nueva nacionalidad en renuncia de otra nacionalidad adquirida que antes tenía. En algunos estados, la mujer perdía su nacionalidad al casarse con un extranjero, criterio este modificado en legislaciones contemporáneas por cuanto se admite el predominio de la voluntad de la mujer a conservar su propia nacionalidad. En nuestra legislación venezolana, el artículo 34 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el principio de la doble nacionalidad. Establece que la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Asimismo, otra nacionalidad se extingue cuando el ejercicio de ciertos cargos públicos se está representando, según lo contempla el artículo 41 de la Constitución. Sobre este particular, la exposición de motivos de nuestra Constitución establece que por otra parte, siguiendo las orientaciones de los ordenamientos constitucionales contemporáneos, se admite la doble nacionalidad y el carácter irrenunciable de la nacional venezolana
a todo aquello con el objeto de facilitar a la República la suscripción de estados o de tratados, internacionales en la materia. En cuanto a la pérdida de la nacionalidad por acto voluntario, se puede remitir esto a lo que establece el artículo 35 de la Constitución. En cuanto a la nacionalidad venezolana por naturalización, dice el mismo artículo que sí puede ser revocada, pero solo mediante sentencia judicial, de acuerdo a la ley, excluyéndose así la revocación de una carta de naturalización por un acto administrativo de gobierno, quedando única y exclusivamente esta potestad al Poder Judicial. Ahora bien, si ya perdimos la nacionalidad, ¿cómo pudiésemos nosotros entonces recuperarla? La recuperación de la nacionalidad está sometida a ciertos requisitos que determina la legislación interna de cada estado. Estos requisitos generalmente son el naturalizado que regresa a su país de origen con la intención de no volver más a su patria adoptiva, y que el naturalizado se reside por más de 2 años en su país de origen con intención de quedarse permanentemente en él. Nuestra Constitución, en su artículo 36, dice: quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de 2 años, que es la recuperación tácita, y la manifestación de su voluntad de hacerlo, que es la recuperación expresa. Los venezolanos y venezolanas que renuncien a la nacionalidad venezolana podrán recuperar cumpliendo nuevamente los requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución. El régimen legal de la nacionalidad se establece mediante el hecho de la regulación en una legislación especial, conforme a las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisición, opción, renuncia y recuperación de la nacionalidad venezolana, así como la revocación de la naturalización. El artículo 38 establece sobre las declaraciones de voluntad previstas en los artículos 32, 33 y 36 de la Constitución. Estas se harán en forma auténtica por la persona interesada cuando sea mayor de edad, o por su representante legal si no ha cumplido 21 años. Con esto hemos completado la información del día de hoy para la Cátedra de Derecho Constitucional. Muy buenas tardes.